Le pregunto ¿qué pierde el gobierno? ¿Qué pierde el progresismo con la salida de estos personajes del alto gobierno? Nicolás, muy buenas tardes. Esta foto muestra son alfiles petristas. Quizás no tanto el ministro de Cultura, pero el ministro de Cultura había asumido las banderas progresistas, pero lo que aquí vemos son la foto de personas que han acompañado el proyecto político del presidente Gustavo Petro durante décadas y que además fueron los que presentaron renuncias irrevocables. Es decir, salen del ministerio no por renuncia protocolaria, sino irrevocable, quienes han sido los más fieles al proyecto progresista, Nicolás. Claro, Gabriel, y es que quiero que veamos en pantalla la carta de Gloria Inés Ramírez, que es la que sale del Ministerio de Trabajo, donde menciona a Carlos Gaviria, un político que en el pasado fue contradictor del presidente Gustavo Petro, que fue muy importante en el pueblo democrático y donde el mensaje es el siguiente: hay que seguir la política sin sectarismos y sin ambigüedades. ¿Cómo entender el mensaje de esta mujer que es tan cercana a Petro? Pues Nicolás, Gloria Inés Ramírez en esa carta, si bien reconoce las luchas del presidente Petro, si bien manifiesta su compromiso con la política que ha abanderado, en los últimos dos párrafos de la carta deja una serie de ambigüedades. Por un lado, asume que no puede seguir en el gobierno porque además está comprometida con la lucha contra la corrupción y la politiquería, cosa que además ronda muy en el ambiente de quienes consideran que Armando Benedetti representa eso, y acto seguido menciona a Carlos Gaviria, que fue un dirigente de izquierda que se opuso a Gustavo Petro, señalando su gobierno no necesita sectarismos, considerándose ella de pronto dentro de la lista de los ministros sectarios, y necesita una apertura política, por eso yo le dejo mi posición a su discreción. Entonces esa carta, si bien reconoce mucho en el presidente Gustavo Petro, se interpreta como un mensaje agridulce lleno de dardos. María Camila. Pues es que Nicolás, hablando de renuncias, el de Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que se va del gobierno en las últimas horas. Juan David Ríos, ¿qué razones dio Cristo para dejar ese cargo, el del ministro de la Política? Adelante. María Camila, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, el ministro Cristo estuvo aquí en el Congreso de la República recorriendo ya por última vez como ministro del Interior los pasillos del Congreso. Fueron 7 meses que estuvo al frente del Ministerio del Interior y el proyecto que pasó durante este tiempo ha sido el Sistema General de Participaciones, el proyecto bandera del ministro Cristo, mientras que las reformas sociales del gobierno Petro siguen en debate. No han pasado, por ejemplo, reforma laboral, reforma a la salud, que era uno de los propósitos que tenía Cristo. Lo cierto es que hablamos con él y nos menciona también sobre esa línea política que puede tener a futuro. Incluso da un mensaje a todos los candidatos que vendrían para el 2026, porque ya está pendiente lo que viene en elecciones. Veamos. No juguemos a incendiar a Colombia creando teorías de ciencia ficción sobre las elecciones. Prepárense para las elecciones, prepárense con propuestas y no a generar desestabilización que a nadie le conviene. El país va a tener que seguir enfrentando serios problemas después del 7 de agosto del 2026, cuando termine el periodo del presidente Petro. Los problemas no se van a desaparecer como por arte de magia y necesitamos trabajar todos juntos. Mire, pero hay críticas por parte de los congresistas frente a la gestión que tuvo Cristo. Por un lado, dejó a medias el camino del Sistema General de Participaciones. Falta esa ley de competencias que necesita para poder regir este proyecto. La reforma a la salud todavía no se sabe si se va a tener extras o no, y ya han peleado también por eso los congresistas. La reforma laboral todavía sigue en camino y la jurisdicción agraria sigue también en veremos para este nuevo semestre que entra en el 2025. Esto dijeron los congresistas. Realmente esperábamos que pudiera sacar adelante los diferentes temas, que hubiese más diálogo y escucha, porque es que muchos de nosotros, por ejemplo el grupo que nos denominamos independientes, quisimos aportarle a los proyectos, presentar proposiciones, pero el gobierno no nos escuchó y ese era el común denominador. La idea de un gran acuerdo nacional todavía sigue pendiente, la idea de la implementación es parte del debate precisamente que estamos dando en este momento en la Comisión del Catatumbo. Ahora, hay un punto que tiene muy molestos a los congresistas y tiene que ver con las sesiones extra. El presidente mencionó que se iban a citar. Falta menos de una semana para que inicien las ordinarias y desde ya muchos representantes están diciendo que no hay tiempo para las sesiones extra y el ministro del Interior no ha firmado este decreto para citarlas. Nicolás. Bueno, Gabriel, esto sin duda será un asunto que queda en veremos, ya lo vamos a abordar más adelante,
Pero yo recuerdo mucho un antecedente cuando recién llega el ministro Juan Fernando Cristo y es un mensaje, un trino puntualmente de Isabel Zuleta, que es del Pacto Histórico, diciendo: ministro, yo sé que usted presentó sus proyectos, pero sigamos la agenda del gobierno, no agendas personales. La pregunta es, ¿cuál agenda siguió Juan Fernando Cristo? Yo creo, Nicolás, que lo primero que hay que señalar es que Juan Fernando Cristo no hacía parte de las propias tropas. Llegó al gobierno para defender el legado de la paz, que es una de sus banderas, hace parte de su agenda personal, y también para recomponer ese fallido acuerdo nacional que nunca se dio y que posiblemente hubiera podido ser la plataforma política para cualquier candidato de centroizquierda, incluido él. Sin embargo, Nicolás, es difícil medir la gestión del ministro Cristo de acuerdo con la agenda prioritaria del gobierno nacional. En efecto, no salió la reforma política, la laboral, todavía están discusiones, la pensional salió con problemas, es decir, el paquete grueso de medidas prioritarias para el gobierno nacional están todavía en veremos, y la ley de participaciones, que tuvo iniciativa legislativa, recordemos que el ponente fue NAME, fue impulsada muy agresivamente por el ministro Cristo, quien tenía un interés y desde toda la vida ha defendido la descentralización en Colombia. Claro, y es que ahí yo le pregunto porque es que el paso de Juan Fernando Cristo fue fugaz. 7 meses en el Ministerio del Interior, la cartera política, y él menciona en su carta pues un rosario de cosas buenas que hizo a lo largo de estos 7 meses, como por ejemplo impulsar la implementación del acuerdo de paz. Usted bien decía, algunas reformas quedaron a mitad de camino, pero siguen vivas, y sobre todo esa gran bandera que desde siempre él quiso impulsar en el legislativo, que es darle más plata a las regiones, a los departamentos. Y eso sí lo logró. Recuerde usted, Nicolás y María Camila, que cubren Congreso, fue una reforma constitucional cuyos 8 debates se dieron prácticamente que en media legislatura. Eso creo que no tiene muchos antecedentes en el Congreso de la República, y donde le metió todo el acelerador. Ahora, bien, Nicolás, 7 meses para un ministro del Interior en una segunda legislatura con un ambiente político tan quebrado es también un reto inmenso. Yo puedo concluir que el ministro Juan Fernando Cristo, desde que llegó al gobierno, se sabía que no era propias tropas petristas, que tenía una agenda propia de país, la paz y la descentralización, pero el resultado en materia legislativa no fue el que le había pedido el presidente Gustavo Petro. María Camila. Pues de Nicolás, eso en cuanto al ministro de la Política, pero vamos a pasar a una, como dice Gabriel, una propias tropas. Susana Muhammad, que incluso estaba desde el inicio del gobierno, habló en Noticias Caracol sobre su salida inminente. Dijo que hizo pública la carta de renuncia que le presentó el mandatario el pasado 8 de febrero. Por supuesto, la decisión del presidente de mantener al polémico Armando Benedetti en el Consejo de Ministros, en ese cargo de jefe de gabinete, fue el factor de más peso para apartarse del cargo. Usted renunció hace unos días, pero acaba de hacer pública su renuncia. ¿Por qué? Porque se ha creado una ola de información de que básicamente mi renuncia no era una renuncia de fondo, sino protocolaria. Sí. Y he dicho que es ya irrevocable, porque precisamente esa ola de mala información, por información que tengo, viene precisamente del mismo señor Armando Benedetti. Entonces fíjense que ahí empieza ya lo que estábamos temiendo a manifestarse en una cosa tan sencilla que era este proceso de renuncia que yo ya había discutido con el presidente Petro, y ha habido estas decisiones de traer al centro, digamos, del poder presidencial a personas como Armando Benedetti, que generan de la parte más ideológica del gobierno, que es un grupo de personas que representamos las causas por las cuales el programa de gobierno está luchando, y que vemos una dificultad y una incompatibilidad de eso en términos no solo de representación política, sino de que eso ayude realmente a sacar adelante ese programa de gobierno. Muchos de nosotros, voy a hablar por mí, sí, consideramos que por el contrario lo va a hacer más difícil. Entonces creo que ahí es donde se genera esta crisis que estamos viendo. ¿Va a abogar el presidente por un pragmatismo, el de Armando Benedetti, el de los partidos, el de recomponer un gabinete solamente en función de aprobar ciertas cosas? Tiene unas 20 metas muy específicas que está empeñado en cumplir. Qué triste que en ese Consejo de Ministros esas 20 metas que le hemos venido haciendo seguimiento desde todos los sectores con presidencia no hubiera sido el tablero de control para esa rendición de cuentas, sino un informe que sacaron, que es un informe más cualitativo, no es un informe realmente cuantitativo, y que ni siquiera
pues nos dieron a conocer la evaluación de ese informe que sacó el señor Benedetti, se lo puso ahí al presidente y nos tomaron a quemarropa. Cuando se ha venido haciendo un trabajo sistemático con presidencia del tablero de control del presidente, lo que significa políticamente que en este momento crítico entre a la presidencia como jefe de despacho una persona en juicio por tráfico de influencias en la Corte Suprema de Justicia, una persona que a principio de gobierno generó un escándalo con unos audios que además maltrataron a una funcionaria que hoy es la canciller de Colombia. Sí, eso no se entiende, nadie lo entiende. Que genera además unos hechos como embajador de violencia supuesta contra pues las mujeres, contra una mujer específicamente, y que entre, o sea, eso no genera una confianza desde afuera en lo que viene. Seguiré apoyando el proyecto, seguiré apoyando el gobierno, seguiré apoyando lo más que pueda ese corazón programático del cambio. Escuchábamos a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, tal vez de las más cercanas al presidente, y la pregunta que surge en este momento es ¿cuál va a ser el camino en este momento? ¿Va a ser precandidata a la presidencia por el Pacto Histórico del Progresismo? ¿Será cabeza de lista al Senado? ¿O en un futuro candidata a la alcaldía de Bogotá? Vea, el futuro de Susana Muhammad depende en parte también de que logre restablecer las relaciones con el presidente Gustavo Petro. Y yo quiero aquí señalar una cosa, Susana Muhammad fue de las pocas ministras que desde el día 1 hasta hoy estuvo con el presidente Petro, que sacó adelante la COP16, que tuvo mucha visibilidad, que era reconocida como una ministra técnica, seria, juiciosa, comprometida. Y de todos los que hablaron en el Consejo de Ministros, la que más impactó fue Susana Muhammad, que con lágrimas en los ojos demostró esas quiebras intestinas dentro del gabinete, y yo creo que eso también le dolió a Susana Muhammad como al presidente, que pudo sentirse traicionado, así como ella se pudo sentir traicionada cuando dijo que algunos ministros tenían agendas políticas y agendas veladas. Susana Muhammad estaba lista para ser la heredera del progresismo en la campaña del 26, enfilada para la alcaldía de Bogotá o para encabezar la lista al Congreso del Pacto Histórico. Lo cierto, Nicolás, es que con su renuncia de hoy no hay ninguna inhabilidad, y si en los próximos meses se logra recomponer la relación con el presidente Gustavo Petro, su carrera política está abierta en cualquiera de esos tres escenarios. Y es que me lleva a la siguiente inquietud. Uno ve que Susana Muhammad puede encarnar ese progresismo que en este momento está decepcionado. Tal vez el trabajo de ella a partir de este momento es recoger esos pedazos rotos y ser la nueva figura de la izquierda en Colombia. Pero necesita sacarse o sacudirse de ese quemonazo, como lo señala ella, de traidora de la causa petrista. La base petrista, más que progresista, es base petrista. Si ella queda inscrita y matriculada dentro de los ministros que traicionaron al presidente Gustavo Petro, va a ser muy difícil recuperar en esa base algún tipo de legitimidad, así ella tenga peso propio. Entonces, el éxito de Susana Muhammad va a ser ese proceso de reconciliación, no solo con las bases progresistas, con las feministas que ella muy bien representa, sino con el presidente Gustavo Petro. María Camila. Vamos entonces con otro grupo de ministros que son los que se irían, funcionarios que están viendo que han presentado su renuncia protocolaria, pero que además se irían por aspiraciones electorales para no inhabilitarse, pero también por cuestionamientos del presidente Petro por su baja ejecución. Empezamos con Francia Márquez, que, ojo, se iría de su cargo de ministra de la Igualdad y mantendría la dignidad, electa por voto popular, de vicepresidenta. Está también allí Alexander López del DNP, Gustavo Bolívar de Prosperidad Social, Omar Andrés Camacho del Ministerio de Minas, Daniel Rojas del Ministerio de Educación, Iván Velázquez, que saldría del Ministerio de Defensa, él también está desde el inicio del gobierno, y Carlos Carrillo saldría también de Gestión del Riesgo. Gabriel y Nicolás, el análisis sobre este grupo. Gabriel, uno mira estos rostros, estas caras, y encuentra personajes de un talante político importante en bases progresistas. Hoy, porque somos de Francia Márquez, tiene un electorado importante, sobre todo en el Pacífico colombiano. Alexander López viene de ser presidente del Polo Democrático. Gustavo Bolívar es una de las caras visibles de la Colombia humana. Y Carlos Carrillo también es una figura muy local aquí en Bogotá, el Polo Democrático, que tiene una base importante. Justo en este momento, cuando el Pacto Histórico quiere consolidarse como partido de izquierda, esto que está sucediendo
con el gobierno de Gustavo Petro podría generar fracturas en ese propósito de tener un gran partido único de izquierda? Sin lugar a dudas. Además, recordemos que Francia Márquez, si bien renuncia al ministerio, renunciaría al ministerio, no renunciaría a la vicepresidencia, salvo que quisiera ser candidata presidencial, y tiene un partido con aval y con firmas, lo mismo el Polo Democrático. Es decir, esa recomposición de un solo partido exigiría la renuncia de las personerías jurídicas y de la posibilidad de dar avales, lo cual en estos momentos en donde hay quiebras internas dentro de la izquierda se ve poco probable. Ahora bien, el cálculo que tiene que hacer la izquierda es si irse divididos a unas elecciones altamente competidas podría dinamitar el proyecto progresista en su conjunto y por ende dejarle la vía libre al centro y a la derecha. Y sobre todo ahí empieza a jugar un papel importante una figura como Carlos Caicedo, que fue gobernador del Magdalena, que tiene su partido Fuerza Ciudadana y que incluso está cogiendo esas bases inconformes en las regiones para capitalizar un nuevo proyecto político de izquierda. De hecho, Carlos Caicedo ya había marcado algo de distancia con el presidente Gustavo Petro. Hay que ver si Daniel Quintero también hará lo mismo o tratará de ser el heredero natural de Gustavo Petro. Pero sin lugar a dudas, yo creo que aquí la figura de Francia Márquez y esa ruptura clara en vivo y en directo con el presidente Gustavo Petro, que usted bien sabe se venía gestando desde hacía mucho tiempo, sí puede ser un cisma importante en ese proyecto de unificación de la izquierda y podría poner en riesgo la continuidad del progresismo en el 26. María Camila, usted con más detalles. Tenemos el último grupo, Nicolás y Gabriel. Los que no se irían los van a ver ustedes. Arrancamos con los dos que son el centro de la polémica o que fueron el centro de la rebelión y la discordia en el Consejo de Ministros. Armando Benedetti como jefe de despacho o jefe de gabinete, Laura Sarabia como canciller, el ministro de Hacienda Diego Guevara, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, que de hecho está hoy con funciones encargadas de presidente por el viaje del primer mandatario a Dubái, Marta Carvajalino, ministra de Agricultura. También se habla de la permanencia de la ministra de Justicia, el ministro de Comercio, la ministra de Vivienda, la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, la ministra del Transporte, ella no es del transporte, sino esa es la ministra Luz Cristina López, y Oti Patiño, que es el comisionado de paz. Luz Cristina López es ministra del Deporte desde hace algunos meses. Y vamos con un dato final, que son los cambios totales que ha tenido el presidente Gustavo Petro en sus ministerios. Los van a ver ustedes en pantalla. Son una suma de 50 cambios entre ministros, directores administrativos y consejerías presidenciales. Gabriel y Nicolás, el análisis entonces del grupo de los que no se irían y de estos cambios, 50 en lo que lleva de gobierno. Hay una pregunta muy buena que le tengo, pero primero hablemos de esta fotografía que se habló en su momento de la reconciliación entre Armando Benedetti y Laura Sarabia. Es muy difícil decir si son los ganadores de este remesón ministerial, de estas fracturas que se abren al interior del alto gobierno, pero ¿cómo calificar que tal vez se queden atornillados en la Casa de Nariño? Yo creo que el presidente se encontraba entre dos narrativas, Nicolás. La narrativa que ha sido denominada sectaria, que es fiel al ideario progresista, y una narrativa más pragmática, más política, más abierta a otra serie de diálogos y tipos de negociaciones, y creo que esta fotografía representa ese segundo tipo de elección de narrativa. El presidente es capaz de sacrificar a sus alfiles más leales, incluso traicionar, por así decirlo, el ideario progresista más purista para sentarse en una narrativa con personas que le puedan dar un quiebre de cadera político un poquito más amplio, incluso a riesgo de traicionar a sus propias bases. Mire, y es que estaba viendo el gráfico que nos presentaba María Camila y el remesón desde que inició el gobierno es abismal. Mire, 50 ministros 50 cambios entre ministros, directores administrativos y consejerías presidenciales. Con estos nuevos cambios que tiene el gobierno, Gabriel, sí se podrá lograr esa promesa de cambio que impulsó el gobierno, impulsó el presidente Petro desde que era candidato? Es muy difícil, pero déjeme decirle además a María Camila que yo creo que en esa lista puede haber también sorpresas en vivienda, en transporte, que son ministerios muy apetecidos, si la decisión del presidente Gustavo Petro es darle un enfoque político
al gabinete, es decir, abrirlo a otros partidos. Así que podrá haber muchas sorpresas en los próximos días. Yo creo que es muy difícil a 18 meses con un gabinete de cierre lograr combinar lealtad política, ejecución y campaña presidencial en el 2026. Ese balance va a ser muy difícil de lograr y yo creo que el presidente Petro, si bien es difícil hacer gabinetología, manteniendo y aferrando a Benedetti, está dando luces de que su próximo gabinete va a tener un enfoque más volcado hacia la campaña política del 2026 y un grado de apertura que le dé manejo político, más que un gabinete técnico, progresista, leal, que le permita cumplir a rajatabla su programa de gobierno. Gabriel, muchas gracias. Nicolás, María Camila y a toda la audiencia.